Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, martes 23 de abril. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida y la oportunidad de estar aquí y compartir esta Santa Eucaristía. Ofrezcamos esta Santa Misa por el eterno descanso de Fortunata Montilla, Ernesto Pérez Hernández, Amy Angeli Viste, María Bielma Caterini Setti, Carlos Oliver Pérez, Natividad Castro, Juan Loaiza, María José Álvarez, María del Carmen Lara, Andrés Hernández, Carlota Farías Sandoval, Blanca Margarita, David González Esteves, Laura Camacho, Jorge Corral Mendíbil, Ángel Fidel Arellano, Christopher Arellano, María Asunción Pérez. Por la salud de Ramona Corral, Ana Elizabeth Llerenas. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar que es en Antioquía, donde por primera vez se llamaron cristianos a las personas que recibían, seguían, compartían la doctrina de Jesucristo. Cristiano no es la persona que agarra una Biblia y se la pone debajo del brazo y dice yo soy cristiano. Cristiano es aquella persona que habla de Jesucristo, predica a Cristo, pero que sigue lo que Cristo dejó. Y ahorita le voy a mostrar con la Biblia quiénes son los verdaderos cristianos. No el que se pone el nombre, no el que se dice soy cristiano, o el que se pone el traje. Cristiano es el que le hace caso a Jesucristo. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, con el Padre Marcos Galvis. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, en 3 días resucitó y a su nombre gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. De manera especial, pidámosle perdón a Dios por esos momentos en que nos hemos llamado cristianos, pero no hemos vivido la vida cristiana. Yo soy cristiano y no hemos ido a misa. Yo soy cristiano y no nos hemos confesado. Yo soy cristiano, pero odio. Decimos ser cristianos, pero no lo estamos viviendo. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora, hermanos, a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirinenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio de Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Todos alaben al Señor, todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Todos alaben al Señor, todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Todos alaben al Señor, todos los pueblos.
Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a hablar de una palabra muy importante, en la cual muchas personas han hablado y han dicho lo que opinan, lo que se les ocurre, unos en bien, otros en mal. Hay una palabra en la Biblia, dice Hechos capítulo 11, versículo 26, y yo se la voy a leer de la Biblia. Una palabra en la Biblia muy polémica, que la gente agarra y dice: es nuestra, es de mi iglesia, es de nosotros. Pero resulta que cuando en Antioquía
se dijo por primera vez esa palabra, tenía detrás de esa palabra una serie de acciones o realidades que se debían cumplir. Si no se cumplían, entonces esa palabra no era de esa persona. Si no se cumplía, entonces no podía tomar esa palabra. Para que en Antioquía se dijera por primera vez esta palabra, debieron suceder varios acontecimientos que yo les voy a mostrar ahora. Que si no se realizaban, entonces no podría decirse este grupo es así o aquellas personas son así. Oigan, Hechos 11:26. Miren con atención. Apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esa iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Oído al tambor. Fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Fue en Antioquía donde los discípulos, los que seguían a Jesús, recibieron por primera vez el nombre de cristiano. En Antioquía, a los discípulos de Jesús se les dijo cristianos. Si no es discípulo de Jesús, no puede llamarse cristiano. Ahora, el discípulo de Jesús no era el que agarraba una Biblia, se la metía debajo del brazo y decía, yo soy cristiano, porque ni la Biblia existía. El discípulo de Jesús no era el que agarraba una cruz y se la colocaba en el pecho y decía, yo soy cristiano. El discípulo de Jesús no era el que lo decía a los cuatro vientos. El discípulo de Jesús era, como lo dice San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El discípulo de Jesús no era el que se llenaba la boca diciendo yo soy cristiano. No. Señor, Señor, hicimos milagros. No. Acuérdense lo que dice Mateo 7, 21 en adelante. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, curamos enfermos. Y yo le voy a decir, no los conozco. No todo el que me diga, Señor, Señor, entra en el cielo. En Antioquía se le dijo cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los que son discípulos de Jesús? No los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen lo que Cristo mandó. Y vamos a hacer un examen. En medio de las 150,000, ciento y pico de miles de sectas que hay en el mundo, que todas dicen somos cristianas, cristiano evangélico, cristiano luz del mundo, cristianos adventistas, cristianos mormones, cristianos testigos, cristianos. Bueno, los testigos no son cristianos porque no creen en Cristo. En medio de esa cantidad de sectas protestantes que dicen cristianos, ¿cuáles son los verdaderos? La Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo y los verdaderos cristianos somos los católicos y no nos hemos dado cuenta. Un error de los católicos es decir, ahí vienen los cristianos. ¿Cuáles son los cristianos? Ahí vienen los evangélicos, los testigos, los protestantes. ¿Por qué le dice cristiano? Porque así se llaman, pero no hacen lo que Cristo manda. ¿Cómo podemos ser cristianos? ¿Y cómo podemos decirle a Jesús Señor si no hacemos lo que Él nos manda? Claro que sí. Ellos se portan bien, aman al prójimo, hacen obras de caridad, ayudan en solidaridad a las personas, predican la palabra. Un momentico. Que hagan milagros, que hagan grandes prodigios, que hagan grandes campañas, que hagan grandes conciertos, que jalen mucha gente. Eso no significa que son cristianos. Claro que sí. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les mando? Cristianos son aquellos que hacían lo que Cristo mandó. Miren, Cristo en la cruz, vamos a ver, vamos a hacer un examen.
Y ustedes me van a decir si la Iglesia Católica lo está haciendo o no lo está haciendo. Cuando Cristo estaba en la cruz, y cuando Jesús estaba muriendo, dice la Biblia, Juan 19, 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo, a los discípulos de Jesús se les dijo cristianos en Antioquía. Ahí está. ¿Qué debe hacer un discípulo de Cristo para ser cristiano? ¿O cómo reconocemos que un discípulo de Cristo es cristiano? Y viendo Jesús al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. El que es cristiano tiene por madre a la madre de Jesucristo y se la lleva a su casa, tanto que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y se lo estoy mostrando con la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 14, vamos a buscarlo, dice la Biblia que los discípulos de Jesucristo se llevaron a María en compañía, tenían a la madre de Cristo. Y usted me va a decir cuál es la única iglesia donde los discípulos de Cristo recibimos a la Santísima Virgen María. Y entonces usted me va a decir cuáles son los cristianos. Los que dicen somos cristianos, o los que reciben a María en su casa como lo hizo Juan el discípulo amado, o los que reciben a María en su casa como hicieron los apóstoles. Porque decir cristiano es mucho fácil, pero vivir como cristianos, hacer lo que Cristo manda, eso no lo hace cualquiera. Miren, Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. Nosotros hacemos oración, dicen los protestantes. Nosotros tenemos en los círculos donde nos reunimos, en la célula, tenemos mujeres, pero le falta una. Todos ellos perseveran en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¿Qué mujer acompañaba a los cristianos, a los discípulos de Jesús? María, la madre de Jesús. Porque cuando Jesús estaba muriendo, dijo al discípulo amado, ahí está tu madre. Y él se la llevó a su casa, en español. Cuando hay cristianos, aman a la Virgen María. Cuando hay cristianos, llevan a la Virgen María, cargan a la Virgen María. Entre ellos está la Virgen María. Pero los protestantes que dicen ser cristianos no han leído este pedacito de la Biblia que enseña que los discípulos amados de Cristo llevan a la Virgen María. En Antioquía fue a donde los discípulos le dijeron que eran cristianos. ¿Por qué? Porque tenían algo particular, que la presencia de la Virgen María. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? A ver, sume, reste, multiplique y divida. ¿Los protestantes tienen a la Virgen María? ¿O todavía no la tienen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Miren, Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Y estando muriendo en la cruz, nos enseñó a todos que debemos nosotros seguirle, debemos nosotros respetarle. Otro ejemplo. A ver, Jesucristo nuestro Señor, el mismo que dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? El mismo Señor un día llegó y dijo,
Estaban los apóstoles reunidos, estaban los fariseos en Mateo capítulo 9. Estaban todos reunidos y llegó y dijo que en la tierra le daba poder a los hombres para perdonar los pecados. Que en la tierra le daba poder a los hombres para perdonar los pecados. Llegó y lo dijo Jesús. Y resulta que cuando dice que le dio poder en la tierra, vamos a leerlo, Mateo capítulo 9, versículo 6 y después el versículo 8. Cuando Jesús dijo que en la tierra hay poder para perdonar los pecados, Jesús no solamente dio el poder de perdonar pecados, tenía el poder de perdonar pecados, sino que también le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen, les quedan perdonados. Si somos cristianos, debemos practicar lo que Cristo dejó. Y Jesús dejó la confesión. Y si hay cristianos que no se confiesan, ¿qué tipo de cristianos son? Y si hay cristianos que no creen en la confesión, ¿qué tipo de cristianos son? Creen en su conveniencia, creen lo que quieren, creen lo que les parece, pero no lo que Cristo dejó. Mateo capítulo 9, versículo 6. Oigan, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Si hay autoridad y está aquí en la tierra para perdonar los pecados. Y eso lo dejó Cristo. Y el versículo 8 dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alababa a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cristo tenía el poder de perdonar pecados. Y la gente decía, bendito, alabado sea Dios que le dio el poder de perdonar pecados. Ahora, vamos a ver Jesucristo hablando con sus discípulos y apóstoles y dándoles el poder de perdonar pecados. Vamos a ver a Jesucristo dándole autoridad, dándole a los discípulos la potestad, mandándolos. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Los discípulos cumpliendo la misión que Jesús les había dado. Desde el versículo 21, Juan 20, 21. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Los cristianos que siguen a Cristo recibieron la autoridad de perdonar pecados y fueron enviados. Por eso en la única iglesia donde la gente se confiesa para el perdón de los pecados, en la iglesia católica. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? ¿Dónde están los auténticos cristianos? Oigan, dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Entonces Jesús dio el poder para perdonar los pecados y se lo dio a sus discípulos, se lo dio a sus apóstoles para que ellos pudieran recibir la autoridad. Ahora, dígame usted, si Cristo tiene poder en la tierra para perdonar pecados, transmitió el poder de perdonar pecados, y cristianos, es lo que dice Lucas 6:46, no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué lo hacen? Y en Antioquía, en Hechos 11:26, se le dio el nombre de cristiano a aquellos que hacían lo que Cristo mandó. Dígame usted. ¿Los cristianos del siglo XXI no deben confesarse? Sí. Y si no se confiesan, ¿son cristianos? No. Entonces dígame, ¿cómo es cristiano un protestante que se confiesa la pata de un palo o va directamente con Dios? ¿Cómo es cristiano? San Pablo, un cristiano convertido en Hechos capítulo 9, dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, San Pablo llega a decir
que Cristo les dio la autoridad y el poder de la reconciliación, de invitar al pueblo a reconciliarse con Cristo, del perdón de los pecados. Oigan, 2 Corintios 5:19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encargaba el misterio de la reconciliación. A nosotros nos encargaba el mensaje de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? El perdón de los pecados. Por eso la confesión se llama sacramento de la reconciliación. Nosotros nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? A través de la confesión. Entonces, cristiano no es el que se llena la boca hablando. Cristiano es el que hace lo que Cristo mandó. Y se lo estoy mostrando. El cristiano tiene a la Santísima Virgen María como madre. El cristiano tiene la Sagrada Confesión. Practica la confesión. Ahora, el cristiano también tiene la Sagrada Comunión. Cuando Jesucristo estaba en la última cena, lo relata Mateo capítulo 26, versículo 26. Jesucristo en la última cena, escuchen bien, estaba el Señor con sus discípulos y les dejó la Sagrada Eucaristía. Y luego que les dejó la Eucaristía, dice Lucas 22, 19, les dio la orden de que lo hicieran. Y en Hechos de los Apóstoles, los discípulos, los apóstoles hacían la Eucaristía, la fracción del pan. Y el mismo Pablo hacía la Eucaristía. No podemos ser cristianos sin tener la Eucaristía. Y hoy día los protestantes dicen somos cristianos y no celebran la Eucaristía. Y la Eucaristía la celebraban todos los días. Y se lo voy a leer todo lo que estoy diciendo. Escuchen. Hechos 26, Mateo 26, 26. Escuchen. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio las gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ellas, esto es mi sangre. Sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía. Y en Lucas capítulo 22, versículo 19, dejan la orden de que había que hacerlo siempre en su memoria, en su recuerdo. Y la Iglesia Católica lo sigue haciendo. Y la Iglesia Católica lo sigue obedeciendo. Y los protestantes no tienen Eucaristía. Lucas 22, 19. Después tomó pan, dando las gracias, lo partió y se lo dio, diciéndoles, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Ahí viene la orden. Hagan esto en memoria mía. Punto. La orden fue hacerlo en memoria de Cristo. Vamos a ver a los cristianos. ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? A los cristianos cumpliendo la orden, haciendo la Eucaristía en memoria de Cristo. Vamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos capítulo 2, versículo 46. Y vamos a ver hoy día si los que se dicen cristianos, cumplen la orden de Jesús. Es muy fácil decir soy cristiano, pero cumplir con lo que Cristo mandó, la Iglesia Católica nos lo enseña. Los protestantes no son cristianos, no se confiesan, no tienen a María, y mucho menos la comunión. Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los protestantes dicen, ¿para qué la Eucaristía? Eso no sirve para nada. Sí, para tener vida eterna, Juan 6:54. El cristiano no cambia la palabra de Dios. El cristiano la cumple. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se llama cristiano a los protestantes, estás en un error. No son cristianos. No son cristianos. Porque si fueran cristianos, practicaran la Eucaristía y no lo hacen.
Hechos 2:46. Oigan, todos los días, repito, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Se reunían en el templo con entusiasmo. Oído al tambor. Partían el pan en sus casas. ¿Qué era la fracción del pan? Hagan esto en memoria mía. Agarró pan, lo partió y le dijo, me lo hacen siempre. Eso es la Eucaristía. La Santa Misa, la fracción del pan. La Iglesia Católica la sigue haciendo. Los cristianos lo hacían. San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, llega a decir, San Pablo no conoció a Cristo, pero era cristiano. Yo mismo recibí del Señor lo que a mi vez les transmito. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, háganlo en memoria mía. De igual manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. San Pablo agarró y recibió de los cristianos la Eucaristía y la transmitió y la pasó y la dio. Eso es un cristiano, el que le hace caso a Cristo. El cristiano no es el que jarta la boca, se llena la boca diciendo soy cristiano. Y tenemos muchos protestantes diciendo somos cristianos, somos cristianos. Cristianos de yo no sé quién, pero cristianos de Jesucristo no, porque no le hacen caso a Jesucristo, no le hacen caso al Señor. Ellos dicen somos cristianos, pero no obedecen a Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y debemos tener cuidado. ¿Qué más hacían los cristianos? Les estoy mostrando ejemplos con la Biblia. No les estoy diciendo por decir o por hablar. Búsquelo usted en su Biblia. Aquí tengo la Biblia, agárrenla. Los cristianos, a ver, el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Escuchen bien. Dice Mateo 20, 20. Desde el 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. Mateo 28, 18. Jesús, el último capítulo de San Mateo, 28, 18. Se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. En Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Vayan pues y hagan que todos mis discípulos, que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera nos hacemos discípulos de Cristo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Los cristianos tienen el sacramento del bautizo. ¿Para quién? Para todos los pueblos. ¿Para quién el sacramento del bautizo? Para todos los habitantes de un pueblo, hombres, mujeres y niños. Los protestantes dicen, los grandes sí pueden ser discípulos de Cristo. Los grandes sí pueden bautizarse. Los niños no, tonto. Con el bautizo te haces discípulo de Cristo. Y un niño no tiene derecho a ser discípulo de Cristo. Es más, Marcos capítulo 16, versículo 15 y siguiente. San Marcos nos enseña que el bautismo no solamente es para ser discípulo de Cristo, sino que el bautismo también es para la salvación. ¿Por qué se bautizan los niños? Porque también queremos que se salven. Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Cómo nos podemos salvar? Creyendo en Cristo. ¿De qué otra manera? También nos podemos salvar si ustedes y yo nos bautizamos. El que crea y se bautice, se salvará.
Entonces el bautismo es para la salvación. Los cristianos se bautizan grandes y pequeños porque queremos salvarnos y queremos ser discípulos de Jesucristo. Y llega un protestante y dice, no, a los niños no. ¿Y no quiere salvar a los niños? ¿Y no quiere que los niños se salven? ¿Quiere la salvación para usted solo? Donde la Biblia dice que el que cree y se bautice se salvará, ¿usted está diciendo que la salvación solamente es para los grandes? ¿Qué tipo de cristiano es? Ahora, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo los cristianos, Hechos capítulo 2, versículo 38, vamos a ver cómo los cristianos bautizaban o cómo Pedro le dijo que la promesa de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios no era solamente para los grandes, también para los niños. Óigalo, escuche. Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios, el recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, el don de Dios es para ustedes grandes y para sus hijos pequeños. Entonces el sagrado bautismo no es solamente para los que están grandes. El sagrado bautismo también es para los pequeños. Y en Hechos 16:32, cuando el carcelero se convierte, convirtió y creyó en el Señor y se bautizó él con todos los de la casa. Y ahí también habían niños. Hechos 16:32. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. No dice cogieron para arriba a bautizarse, dice que agarró y se bautizó con todos los de la casa. ¿Qué es un cristiano? El que se bautiza grande y el que se bautiza pequeño. ¿Y qué es un cristiano? Aquel que cree en lo que dice en Mateo 16:18. Cristo fundó una iglesia. Y esa iglesia, dice Efesios 5:23 en adelante, es la esposa de Jesucristo. El cristiano es el que está en la iglesia que Cristo dejó, la iglesia católica. Cristiano no es el que agarra la Biblia y se la pone debajo del brazo y dice yo soy cristiano. No nos andemos creyendo en mentiras de los protestantes. No nos andemos creyendo en esos errores. Ellos dicen que son cristianos porque cargan la Biblia. Lea la historia para que usted vea. La Biblia, como palabra de Dios, fue anunciada al mundo en el año 382, por allá. Finalizando el 300, comenzando el 400. Siglo IV, por allá. La Biblia fue proclamada como palabra de Dios, escuchen. Y lo hizo la Iglesia Católica. Los protestantes no existían. Cuando vino Cristóbal Colón a América Latina en 1492, no había ni un protestante, no existían. Ellos después de 1515, 16, 17 por allá con Martín Lutero empezaron a tener vida, a existir con la reforma, con la protesta de Martín Lutero. Y en el año 1860, yo no sé cuánto, agarraron la Biblia católica y dijeron, esta Biblia la vamos a tomar, pero vamos, para ser diferentes, vamos a quitarle algunos libros. De 73 libros que tenía la Biblia, agarraron y hicieron la Reina Valera, son con 66. Y le quitaron 7. Y dijeron, esta es la Biblia. Se robaron la Biblia. ¿Qué cristianos son? Por eso cuando venga alguien a decir, nosotros somos cristianos, evalúelo con la Biblia, a ver si está cumpliendo lo que Cristo mandó. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, por la paz en el mundo entero, para que cesen los conflictos y Dios traiga la paz a nuestras naciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado,
para que guíe nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, por todos los cristianos del mundo entero, de manera especial por los que son perseguidos, por los que son presos, por los que son golpeados, insultados, para que Dios Todopoderoso les acompañe, les conceda la oportunidad de perseverar en la vocación que recibieron. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que mienten al decir, somos cristianos, creemos en Cristo, pero no hacen lo que Cristo mandó, para que escuchando esta palabra puedan recapacitar y puedan reflexionar que cristiano no es el que dice soy cristiano, sino el que cumple lo que Cristo dejó, y puedan así volver a la iglesia de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas que estamos en la iglesia que Cristo dejó, para que aprendamos a comportarnos, para que aprendamos que con nuestra vida reflejamos lo que practicamos, nuestra fe, y pudiendo tener una vida digna y ordenada, podamos tener la dignidad de poder decir somos cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, por todas las comunidades eclesiales de base, por la iglesia, por todos los sectores, todos los lugares, los movimientos de apostolado que conforman la iglesia, para que podamos predicar el Evangelio así como lo hacían los cristianos en la iglesia primitiva, con valentía, sin miedo, con entusiasmo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios lo que somos y tenemos. Presentemos nuestra vida, nuestra familia, nuestras ofrendas. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Presentamos ante tu altar, ante tu altar. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz. La paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, oh Señor, mi oración.
ti yo clamaré. Escucha, oh Señor, mi oración, que te ofrezco. Oh Señor Jesús, óyeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. En esta iglesia hay una nube que al cielo sube en oración. En esta iglesia hay una nube que al cielo sube en oración. Viva María, la Inmaculada, la vencedora